Buenos días, gracias a todos los que están presentes en esta teleclínica Ecoinfectología, ya en la número 20. Y tenemos un tema hoy muy importante, SIN-C, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y la enfermedad de Kawasaki. Hoy en día, en el contexto de COVID-19, realmente es muy importante el delimitar el diagnóstico diferencial. Y para ello tenemos el posgrado del Hospital Universitario de Pediatría, doctor Agustín Zubillaga, el posgrado de Infectología Pediátrica, y estamos agradecidos por la participación de la doctora Laura Moreno, quien es pediatra y residente de Infectología Pediátrica de Lupas, del hospital. Igualmente en la discusión clínica va a estar presente la doctora Victoria Escalona, quien va a presentar el caso, y ella es igualmente médico residente de Infectología Pediátrica. Y adicionalmente nos va a estar acompañando la doctora, el doctor Jimmy Rubio, que va a ser el moderador. Igualmente él es residente de Infectología Pediátrica. Y desde el punto de vista del análisis, nos van a estar acompañando tanto la doctora Maile Carnevale y la doctora María Isabel Santana, que son adjuntos y docentes del posgrado de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Pediatría y personas muy valiosas dentro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Maile Carnevale forma parte de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología y a pesar de la distancia que está en Lara, en Barquisimeto, son altamente activas, haciendo en conjunto tanto la doctora Maile como María Isabel Santana múltiples actividades docentes en la región, con lo cual realmente las actividades educativas no se han parado a pesar de los problemas pandémicos. Entonces estamos súper complacidos, agradecidos por la participación del posgrado del Hospital Universitario de Pediatría del doctor Agustín Zubillaga, el posgrado de Infectología Pediátrica, y bueno, el espacio es suyo. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos los presentes. En la oportunidad, pues hoy no, representando al Estado Lara, pues un punto muy importante hablar de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, actualmente asociado a enfermedad de Kawasaki también. Gracias pues a la Sociedad de Infectología de Venezuela y pues a este espacio educativo que nos brinda la Universidad Central de Venezuela pues para compartir y hablar sobre este tema actual. ¿Okay? El síndrome inflamatorio multisistémico, el cual coincide cronológicamente con lo que es la COVID-19, ha generado que desde junio, aproximadamente junio del 2020, se mantenga una vigilancia activa que ha permitido caracterizar a este síndrome, al síndrome multisistémico pediátrico en la región. Hasta agosto del 2021, algunos países como Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina han confirmado casos asociados de este síndrome al COVID-19. Actualmente se realiza un estudio multicéntrico donde se incluye Venezuela para caracterizar este síndrome, que a nivel global se han descrito este síndrome en lo que son niños. Y que esto es de gran importancia porque varios de estos niños requieren su ingreso a las unidades de cuidados intensivos porque algunas tienen características similares con enfermedad de Kawasaki grave, síndrome de shock tóxico o otras patologías similares inflamatorias multisistémicas. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es un evento inusual que estamos viviendo, pero que representa un desafío para lo que es el sistema de salud, y de allí su importancia y de la disertación de este tema que a continuación le estaremos hablando. Para ello contaremos, como lo dijo el doctor, con la presencia de la doctora Laura Moreno, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Francisco de Miranda, pediatra puericultor del Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga de Barquisimeto, Estado Lara, y actualmente residente del posgrado de Infectología Pediátrica del Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga en Barquisimeto, Estado Lara, la cual disertará sobre un caso clínico. Y para su discusión tendremos la compañía de la doctora Victoria Escalona, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, pediatra pericultor del Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga de Barquisimeto, Estado Lara, y actualmente residente de Infectología Pediátrica del Hospital Dr. Agustín Zubillaga del Estado Lara.
¿Ok? A continuación, pues la doctora Laura Moreno, quien va a dar la disertación de un caso clínico. Buenos días, bienvenidos sean todos. La importancia de lo que es el diagnóstico diferencial entre COVID y enfermedad de Kawasaki. A propósito de un caso clínico, es una paciente lactante mayor de 1 año de edad. Ella es natural y procedente de acá del estado de Barquisimeto. Ella inicia enfermedad actual el día 29 de marzo, caracterizado por presentar alzas térmicas cuantificadas en 39 grados y tratadas con acetaminofén y recibidas cada 6 horas. 2 días posterior al inicio de su cuadro clínico se asocia exantema generalizado, edema en miembros inferiores, por lo que es llevado a facultativo privado pediatra, quien indica realizar paraclínicos y ecocardiogramas. En vista de resultados, se decide su ingreso. Entre los antecedentes pertinentes de importancia, madre niega antecedentes personales de importancia, familiares madre viva de 29 años de edad, asmática, padre vivo de 30 años, aparentemente sano. Madre refiere contacto con abuela paterna, quien presentó anosmia y ageusia en febrero del año 2021 y inmunizaciones incompletas. El examen físico de ingreso reporta una frecuencia cardíaca de 132 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, temperatura en 39 y un peso de 10 kilogramos. Paciente en regulares condiciones generales, febril, hidratada, exantema generalizado, llenado capilar menor de 3 segundos. En rinofaringe se evidencia rinorrea clara anterior y orofaringe eritematosa. Hay hiperemia de labios, ganglios cervicales palpables bilaterales menor de 1 centímetro, cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen sin alteraciones al momento del examen físico, y en extremidades se evidencia simétricas móviles con edema grado 1/4 y descamación fina plantar. Neurológico, paciente irritable. Entre los laboratorios de ingreso encontramos se evidencia una leucocitosis con 18.600 de glóbulos blancos, a predominio segmentados un 81%, hemoglobina en 11.5 gramos sobre decilitro y plaquetas en 353.000. PCR elevada y el LDH, los más pertinentes en 523. Tenemos un ecocardiograma de ingreso que reporta una ectasia coronaria bilateral con un Z-score de 2.27. Esta paciente inicialmente fue ingresada en un centro hospitalario público de nuestra ciudad y posteriormente, en vista de que la paciente durante su evolución clínica persiste con fiebre, ellos inician aspirinas o por los paraclínicos y el ecocardiograma antes mencionado, 80 miligramos por kilo día, vía oral cada 6 horas. 4 días posterior al inicio de los síntomas, recibió inmunoglobulina humana a dosis de 2 gramos por kilo y en vista de que el paciente persistía febril, solicitan valoración con el Servicio de Infectología Pediátrica, donde se sugiere realizar rayos X de tórax, control de paraclínico, valoración por epidemiología y replanteando diagnóstico a enfermedad de Kawasaki refractario a tratamiento y un SIM probable. Entre los paraclínicos subsiguientes evidenciamos que se mantiene la leucocitosis con neutrofilia, hay una ligera trombocitosis, reactantes de fase aguda elevado, tenemos LDH en 880, fibrinol en 424 y un dímero D en 37.4 miligramos de cilitro. Este rayos X, pues observamos que hay, se evidencia broncograma aéreo, hay imagen de consolidación a nivel de paracardíaco derecho, planteando una neumonía paracardíaca derecha. Paciente quien es referida posteriormente a nuestro centro hospitalario, ingresando con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki refractario a tratamiento, un SIM probable y una neumonía paracardíaca derecha. Ella ingresa, se inicia tratamiento con enoxaparina, paciente quien se indica una segunda dosis de inmunoglobulina, se mantiene la aspirina dosis antiinflamatoria y antibiótico-terapia con cetrizona en vista de que ya venía recibiéndolo del otro centro institucional. Se cumple una segunda dosis de inmunoglobulina 10 días posterior al inicio del cuadro clínico. Se realiza una PDR para COVID, la cual resulta negativo.
y es pendiente el resultado de PCR para SARS-CoV-2. Paciente que se mantiene en condiciones clínicas estables, posteriormente 48 horas a febril, con paraclínicos controles que reportan leucocitosis con neutrofilia, anemia moderada normocítica normocrómica, trombocitosis, BCG y PCR persisten elevadas y LDH. Se reciben resultados de paraclínicos. El dímero del anterior que tenía en 37.2 llega en 5.28, se disminuye dosis de noxaparina. Paciente quien reaparece nuevamente fiebres cuantificadas en 40 grados cada 4 o 6 horas, con paraclínicos que reportan una leucocitosis acentuada, anemia severa y una PCR positiva. Uroanálisis no patológico. En vista de los resultados antes descritos, se indica tratamiento antibiótico-terapia con vancomicina y cefepime, asociando una infección asociada a los cuidados de la salud. Se solicita rayos X de tórax, hemocultivo, dímero D y LDH. Esta es la rayos X que se le hizo posteriormente, comparado con la primera, pues no vemos ningún foco de consolidación nuevo. Paciente, ella continúa con fiebre, tenía más de una semana febril, dímero D persiste elevado, LDH en 940, PCR positiva. Se realiza una ecografía abdominal reportando una hepatomegalia, edema vesicular y nefromegalia derecha. Se instaura al cuadro clínico evacuaciones líquidas en moderada cantidad, aproximadamente 6 diarias durante 48 horas. En los laboratorios siguientes, reporta igual una leucocitosis en 17.600, a predominio esta vez de linfocitos en 61%, hemoglobina en 8.2, hematocrito en 25% y plaquetas en 146.000. Copranálisis no patológico y el dímero D en 7. Se recibe serología de SARS-CoV-2, la cual reporta IgM negativo e IgG positivo. Hemocultivo que se le va solicitado en vista del planteamiento diagnóstico de una infección asociada a los cuidados de la salud, negativo. Y ya con rayos X, con paraclínicos controles, descartamos la infección asociada a los cuidados de la salud y somete antibiótico-terapia. En vista de que el paciente no había tenido una adecuada respuesta a las 2 dosis previas de inmunoglobulina, se indica esteroides y en vista de evidenciar además desmejoría en los ecocardiogramas. Tenemos un ecocardiograma control que reporta aneurisma de arteria coronaria izquierda y derecha y pericarditis con Z-score de 4.6, recordando que el anterior era de 2.15. Paciente que se mantiene en condiciones clínicas estables, cumplió 2 dosis de inmunoglobulina a dosis de 2 gramos por kilo. Posteriormente, en vista de la mejoría del cuadro clínico, es egresada con tratamiento ambulatorio con esteroides, multivitamínicos y seguimiento por nuestra consulta externa de infectología e inmunología. Egresa con los diagnósticos de UNSIN, neumonía paracardíaca derecha superada, aneurisma de arteria coronaria izquierda y derecha, enfermedad diarreica aguda y anemia moderada. A continuación, la doctora Victoria Escalona, que realizará el disertamiento de lo que es el caso clínico. Lo primero que tenemos que hacer para plantear un diagnóstico diferencial entre las dos entidades que estamos discutiendo el día de hoy es hacer la revisión teórica en cuanto a lo que son sus definiciones y en cuanto a las características clínicas de cada una de los cuadros. Iniciamos con lo que se plantea como la definición actual del síndrome inflamatorio multisistémico. Hoy enfáticamente nos vamos a enfocar directamente en el síndrome inflamatorio multisistémico asociado o temporalmente asociado a la infección por SARS-CoV-2 o por COVID-19. Se describe que es un cuadro clínico que evidencia una respuesta inflamatoria severa, retardada a la infección por SARS-CoV-2 y que va a llevar a daño de múltiples órganos. Se ha planteado que esto puede presentarse bien sea en pacientes previamente sanos o con comorbilidades. Entre las principales comorbilidades asociadas, actualmente se ha descrito la diabetes mellitus, la obesidad, son una de las principales
factores predisponentes a desarrollar este cuadro, y que, bueno, el paciente debe cursar con una infección reciente o actual por COVID-19 o que tengan un nexo epidemiológico claro. La primera fue publicada por la Real Academia de la Pediatría y la Salud Infantil del Reino Unido, que fue publicada el 1 de mayo del 2020, donde se describe el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado al COVID-19. En el grupo etario ellos no hacen discriminación, lo plantean que es en niños, y que se caracteriza por una fiebre persistente mayor o igual a 38.5 grados, sin hacer acotación al tiempo de duración que el paciente presente la fiebre. Entre sus hallazgos clínicos plantean la disfunción de órganos única o múltiple, bien sea dado por un shock, por compromiso cardíaco, respiratorio, renal, gastrointestinal o neurológico. Entre sus criterios de exclusión plantean una sepsis bacteriana o que se compruebe un shock tóxico, bien sea por estafilococo o por estreptococo. Y pues plantean que el paciente puede cursar con PCR para SARS-CoV-2 positiva o negativa. Posteriormente, el 14 de mayo del 2020, el CDC plantea el síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a enfermedad por COVID-19. En el grupo etario ellos plantean que debe presentarse en pacientes menores de 21 años, donde ellos describen la fiebre mayor o igual a 38 grados por mayor o igual a 24 horas. Al igual que en Reino Unido, plantean la evidencia de inflamación dado por laboratorio, una enfermedad clínicamente grave que requiere hospitalización con compromiso multisistémico mayor o igual a 2 órganos. Igual entre sus criterios de exclusión, plantearon la sepsis bacteriana o el shock, y en la evidencia de infección por SARS-CoV-2 plantean que se puede hacer bien sea PCR, por prueba antigénica, por serología o simplemente con tener un nexo epidemiológico claro. Y por último tenemos la definición de la OMS, donde ellos describen el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes por SARS-CoV-2. Fue publicada el 15 de mayo del 2020, plantean de que la edad va de 0 a 19 años. Ellos describen que la fiebre debe ser mayor o igual a 3 días de evolución y 2 de las siguientes características clínicas: exantema o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, compromiso cardíaco, evidencia de coagulopatías, compromiso gastrointestinal agudo y elevación de los marcadores de inflamación. Sepsis bacteriana o shock del CDC, la evidencia de infección por SARS-CoV-2. En general, en consenso, entre las 3 definiciones se plantea de que se deba solicitar los paraclínicos para plantear la infección por SARS-CoV-2 o tener un nexo epidemiológico claro, que el paciente presente fiebre y pues los marcadores de laboratorios de inflamación son entre las características comunes de las 3 definiciones. En resumen, las características clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico se describe que el 40% se presenta en la edad escolar, siendo la edad más frecuente entre los 6 y los 11 años. Sin embargo, en todos los estudios que se han reportado a nivel mundial, han reportado hasta un 4% en lactantes menores de 1 año. Es mayor o es más frecuente que se presente en la raza negra o hispana, que entre los compromisos de órganos, los más afectados son el cardiorrespiratorio y gastrointestinal. Presenta niveles muy elevados de PCR y los pacientes presentan mayor riesgo de ingreso a UCI. El tiempo transcurrido desde la presentación, desde que inician los síntomas de la enfermedad por COVID hasta la presentación del SIN, tiene un promedio de 25 días, con rangos entre 6 y 79 días. Sin embargo, en la actualidad hemos visto pacientes que han desarrollado características de un SIN en conjunto con la enfermedad actual de la infección por COVID. En cuanto a la enfermedad de Kawasaki, recordemos que es una vasculitis aguda que afecta arterias de pequeño y mediano calibre con predilección por las arterias coronarias y que aparece frecuentemente en niños menores de 5 años. En este punto ya podemos plantear una diferencia entre un cuadro y el otro. La literatura actual plantea de que el SIN es más frecuente en niños mayores de 6 años, mientras que la enfermedad de Kawasaki es en menores de 5 años. En la actualidad aún se desconoce su etiología, a pesar de que fue un cuadro descrito hace aproximadamente 50 años. Sin embargo, se ha confirmado el brote de enfermedad de Kawasaki en varios reportes que ha sido asociado a infecciones virales o bacterianas.
E incluso en los últimos estudios se presenta o se han planteado hipótesis que también está asociada a alguna predisposición genética. Para realizar el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, se plantea que el paciente debe cursar con la presencia de fiebre por más de 5 días y 4 de los siguientes criterios. Que tengamos eritema y fisura de labios, lengua frambesada y o eritema de la mucosa oral y faringea, inyección conjuntival vulvar sin exudado, un RAS que se describe como maculopapular, un eritrodermia difusa o eritrodermia multiforme, eritema y edema de manos y pies que se puede ver en la fase aguda, y ya en la fase subaguda el paciente puede cursar con descamación periungual en manos y pies. Y la linfoadenopatía cervical mayor o igual a 1.5 centímetros de diámetro, que generalmente es unilateral. Entonces aquí también ya, con respecto a los criterios clínicos que plantean la OMS, son bastante conocidos, a los que igual se describen como criterios de diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Tenemos un cuadro de presentación de Kawasaki incompleto, donde se define como un paciente que presenta más de 5 días con fiebre, pero que tiene menos de los 4 de los 5 criterios principales característicos, por lo cual el diagnóstico en este caso puede ser un poco más difícil de realizar o puede pasar desapercibido. En cuanto al laboratorio, es donde podemos plantear algunas diferencias entre un cuadro y el otro. En cuanto al síndrome inflamatorio multisistémico, vamos a tener que en la hematología completa es más común que el paciente presente leucopenia y trombocitopenia, mientras que en la enfermedad de Kawasaki es más frecuente que el paciente curse con leucocitosis y trombocitosis bastante acentuada. En la PCR, en el SIM, debería ser o se encuentra mucho más elevada que en la enfermedad de Kawasaki, donde la vemos elevada, pero en niveles un poco menos altos que en SIM. En cuanto a la BCG, en ambos casos se produce elevación. El zinc es más común que produzca alteración de la coagulabilidad, y es por esto que entre sus criterios de estudio solicitamos el dímero D, fibrinógeno, e incluso se deben solicitar alteración. El paciente puede cursar con alteración de enzimas cardíacas en aquellos casos donde haya daño a nivel miocárdico. Mientras que en la enfermedad de Kawasaki es poco frecuente que se produzca alteración de la coagulabilidad y no debe cursar con alteración de las enzimas cardíacas. A nivel de ecocardiograma, en la enfermedad de Kawasaki, ella se va a caracterizar por la presencia de ectasias o aneurismas en las coronarias. Sin embargo, la ausencia de esta ectasia o de estas aneurismas no descarta el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Actualmente no hay ninguna prueba de laboratorio confirmatoria para el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Su diagnóstico sigue siendo netamente clínico, basado en los criterios que mencionamos anteriormente. En cuanto al síndrome inflamatorio multisistémico, al igual que en la enfermedad de Kawasaki, se han reportado alteraciones en las coronarias. Sin embargo, en la mayoría de los casos han sido asociadas otras alteraciones como pericarditis o miocarditis, arritmia y disfunción ventricular. En cuanto al tratamiento, actualmente no hay distinción de tratamiento entre un estado y el otro. Para plantear en cuanto a qué tratamiento vamos a iniciar, lo primero que debemos hacer es plantearnos si el paciente cumple o no cumple los criterios de un síndrome inflamatorio multisistémico, si el paciente está en estado de choque o no está en estado de choque. Lo primero que debemos considerar es el uso de la inmunoglobulina a altas dosis, que la dosis recomendada es a 2 miligramos por kilogramo de peso a dosis en dosis STAT. En aquellos pacientes donde se compruebe que está en estado de choque, ya las literaturas o los trabajos de investigación que se han reportado hasta el momento plantean que se puede iniciar de forma asociada los pulsos de esteroides. En aquellos pacientes que no cursan con choque, podemos iniciar solo con la dosis de inmunoglobulina y contemporizar el uso de los esteroides. Ante el fracaso de la primera dosis de inmunoglobulina, debemos considerar el utilizar nuevamente una segunda dosis de inmunoglobulina, y en aquellos pacientes que no estaban en estado de shock, pero que no respondieron a la primera dosis, es en este momento donde debemos considerar el inicio de los esteroides a dosis baja. Y bueno, ya solo para el caso del SIM, es donde se ha reportado que ante el fracaso de las 2 dosis de inmunoglobulinas y de los pulsos de esteroides, se considere el uso del tocilizumab. Posteriormente, esto debe ser individualizado en cada paciente y debe ser discutido en junta médica en el centro institucional donde se encuentre el paciente.
En general, entonces, el tratamiento incluye la inmunoglobulina a 2 gramos por kilogramo dosis, el uso de la aspirina, que en el proceso agudo, cuando el paciente todavía se encuentre febril, con reactantes de fase agudas elevadas, se recomienda una dosis antiinflamatoria que debe ir de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 4 tomas al día, y posteriormente que logremos que el paciente se encuentre 48 a 72 horas a febril, disminuir esas dosis de 3 a 5 miligramos kilogramos día una vez al día. El uso de la heparina está recomendado en aquellos pacientes con alteraciones de la coagulabilidad, sobre todo aquellos pacientes con elevaciones de dímero D 3 veces por encima de su valor normal. El uso de los esteroides se debe individualizar en cada paciente, como comentamos. Y bueno, el uso de otros tratamientos como los inmunomoduladores o los antibióticos van a quedar a criterio de los médicos tratantes y de la evolución clínica de cada uno de esos pacientes. Debemos tener en cuenta que a todos los pacientes le debemos realizar una reacción en cadena polimerasa y serología, teniendo en cuenta que hasta el 80% de los pacientes van a tener serología positiva y un porcentaje menor de PCR positivas, y todos van a requerir la evaluación ecocardiográfica y electrocardiográfica inicial. El enfoque para ambos cuadros clínicos debe adoptar un enfoque multidisciplinario, donde debe estar incluida la infectología pediátrica, equipos de cardiología, inmunología, reumatología y terapia intensiva. El cuidado de apoyo general es crucial en estos pacientes, especialmente la atención a los signos vitales, hidratación, electrolitos y el estado metabólico. Actualmente hay múltiples estudios que han reportado que hay un amplio espectro de presentación clínica que puede superponerse la presentación del SIN con la enfermedad de Kawasaki en términos de presentación de síntomas y de laboratorio. Por lo que podemos concluir que actualmente en la condición de pandemia es difícil hacer un diagnóstico diferencial entre una entidad clínica y la otra. Fisiopatológicamente aún necesitamos más estudios para poder comprender mejor ambos cuadros clínicos. Actualmente se plantea que simplemente hay una respuesta inmunológica exagerada al virus o al desencadenante en el caso de la enfermedad de Kawasaki. Es necesario en ambos casos complementar con exámenes de laboratorio y ecocardiograma para poder hacer el diagnóstico diferencial. Como ya planteamos en la discusión, en cuanto a ecocardiograma, en el SIM es frecuente que veamos la alteración de las coronarias asociadas a otras alteraciones cardíacas, mientras que en la enfermedad de Kawasaki solo vamos a ver lo que es la alteración de las arterias coronarias. Y bueno, los exámenes de laboratorio, como ya discutimos previamente. Y es importante que sepamos que la familia de los coronavirus podría representar uno de los desencadenantes de la enfermedad de Kawasaki, ya que el SARS-CoV-2 es una cepa particularmente virulenta capaz de despertar una respuesta inmune poderosa en el hueso. Una enfermedad de Kawasaki puede ser desencadenada por una infección por COVID-19 sin que el paciente llegue a desencadenar un síndrome inflamatorio multisistémico. Terminando con la disertación del caso y la discusión de pues a continuación de nuestros otros invitados, la doctora Mayli Carnevales, si tiene algo que aportar a la discusión. Bien, buenos días. Gracias, Jimmy, felicitaciones, excelente presentación. Yo pienso que aquí tenemos que hacer la síntesis de algunas cosas que son de suprema importancia cuando estamos tratando este tipo de pacientes y haciendo este diagnóstico diferencial. Primero, desde que se reportaron, como ustedes bien lo dijeron, los primeros reportes de casos desde el año pasado, abril del año pasado, y estos casos presentaban esta similitud en la presentación, características clínicas, se presentó una alarma y es de allí donde se deriva que esta vigilancia debe seguir activa y hay la preocupación en el sistema de salud por establecer pautas en el manejo de esta patología. Nosotros tenemos acá que hacer o comentar algo importante. Esta es una entidad clínica que no solamente involucra a los pediatras, también involucra a los médicos internistas, a los adolescentólogos,
porque hay pacientes que son mayores de 14 años que no llegan a las emergencias pediátricas, sino que acuden a las emergencias de adultos. Que nosotros debiéramos enfocarnos en saber y sensibilizarnos como médicos que existen unas presentaciones en algunos grupos de edad que no solamente son los pediatras los que van a asistir a esto. Entonces, esta definitivamente es una enfermedad que puede ser una carga al sistema de salud y que las secuelas de los pacientes, porque estos van a ser pacientes que probablemente sean pacientes que no solamente meriten un cuidado, como ustedes lo dijeron, en una unidad de terapia intensiva, sino que va a ser un paciente que debe ser llevado y seguido por larga data, a través de otras disciplinas, como la cardiología, de por vida. Entonces, tenemos que nosotros como médicos sensibilizarnos, tratar de hacer un diagnóstico precoz y sobre todo de tener no solamente las herramientas diagnósticas disponibles para eso, para el manejo o el diagnóstico de estos pacientes, sino también el tratamiento. Porque aquí definitivamente en salud debemos tener un balance entre el costo y el beneficio y lo que implica para el sistema de salud. Sí, bueno, excelente. Evidentemente, Kawasaki, por supuesto, ha sido un problema que es reiterativo en las conferencias que se hacen en los congresos, no solo de infectología, sino de pediatría, porque ha sido un problema evidentemente muy relevante. Hoy en día quizás lo problemático es conseguir la inmunoglobulina, ¿no? Lo cual es problemático en Venezuela. Pero enfoquémonos quizás para el otro aspecto, porque tenemos este síndrome inflamatorio multisistémico que no solo se ha descrito con esa sede de Children, sino también con la de adultos, y que quizás preocupa en el contexto de minimizar el impacto de COVID-19 hacia los niños. Hasta cierto punto se ha minimizado como, no, los niños no se enferman, esto no es relevante, pero existe preocupación en padres, en familiares, en los médicos en general. Oye, ¿qué tan relevante realmente es eso de que la infección de COVID-19 podemos desestimarla en los niños? ¿Es así o no es así? Me encantaría no solo el comentario de ustedes, sino también de sus médicos residentes. Sí, es evidente, Manuel. De verdad que las presentaciones clínicas se describe, la Organización Panamericana de la Salud la describe que en los niños es de aproximadamente 3,7%, en los menores de 9 años, y que a pesar de lo que tú comentas, que existe menor severidad en los niños, las presentaciones clínicas y estas variantes de preocupación que ahora tenemos circulando han cambiado un poco ese escenario. Y como tú dices, no solamente es el paciente pediátrico el que nos preocupa, porque hay presentaciones clínicas en niños mayores de 14 años para los que hospitalizamos niños en edad pediátrica. Los hospitales generalmente tienen, los hospitales pediátricos generalmente tienen esa edad. Por lo menos el Hospital Pediátrico Agustín Subilla lo tiene, que se hospitalizan hasta los 14 años, y este es un grupo de edad que recurre a otros centros hospitalarios. Entonces, de allí la preocupación, que no debe desestimarse la enfermedad, que se debe sensibilizar y que debemos tratar de hacer un diagnóstico precoz. Lo otro bien importante, como lo reitera la doctora, pues es tener en cuenta que, como lo decía Víctor en la disertación del caso, no de pasar desapercibido, ya que tiene un estrecho de días bastante largo. Hablamos hasta más de 20 días posterior a una infección, que haya presentado la infección, para desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico. En algunos pacientes que ya no vemos en nuestro hospital por su edad, por lo general son 14 años, pues son pacientes que lo abarcan desde otro punto de vista, realmente son niños, pero acuden a emergencias de adultos, pues, y no tienen la misma pericia la misma disertación que tenemos hacia los niños más pequeños. Tener en cuenta que, pues, el tiempo evolutivo de aparición de estos síntomas, pues pueden pasar posterior a 15 o 20 días de haber presentado una infección. Agradecemos los que están conectados por el canal YouTube de SOS Telemedicina, e incluso tenemos saludos desde Valencia. Igualmente tenemos a María Alejandra García desde Quito.
pueden hacer sus preguntas o sus dudas en esta plataforma. Y yo tendría una pregunta, quizás todavía no ha dado chance para establecer eso, pero eventualmente cuando se vacunen los niños, el vacunar a los niños podría ser una medida para prevenir la posibilidad de que apareciera este síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Por supuesto, Manuel. La vacunación realmente es una medida que nos ha hecho contención aun cuando estamos prácticamente montados en la segunda ola aquí en Venezuela y hemos visto cómo hay un repunte de casos. La vacunación ha sido esencial para evitar la gravedad de la enfermedad y la letalidad de la misma, pues la mortalidad. Y considero que cuando ya podamos nosotros vacunar a los niños, esto va a minimizar, porque generalmente son los niños que en gran parte hacen esta patología de manera sintomática, muchas veces son los transmisores para los adultos y sería una manera de detener la cadena de transmisión. Una de minimizar la vacunación, y pues que sí se va a evidenciar y se está evidenciando que sí va a ser una manera de desarrollar este síndrome. Quizás es importante ver lo que vaya a recoger países como Chile y otros países en Sudamérica que están vacunando con plataformas de virus inactivados y que evidentemente las plataformas de virus inactivados en otras patologías como influenza, los niños tienen una respuesta inmune muy superior que los adultos, por lo cual incluso con una dosis menor se está explorando con Pfizer dar un tercio de la dosis que corresponde a los adultos, pero evidentemente con una dosis inferior, incluso con vacunas de virus inactivados, se espera que se tengan los niños una respuesta inmune muy superior. Y quizás lo relevante de las vacunas de virus inactivados en Sinopharm y Sinovac, que se han estudiado en millones de niños en China, es que son poco reactogénicas, no producen los efectos adversos que eventualmente quizás las vacunas de ARN mensajero sí preocupan, la posibilidad de miocarditis o eventualmente pericarditis, Exacto. problemas cardíacos. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto? Entiendo que no hay estudios suficientes, pero en Venezuela tenemos Sinopharm y Sinovac. Evidentemente falta todavía muchas personas por vacunar. En Chile tienen más del 86% de la población por ser vacunada ya vacunada. En Venezuela no sabemos exactamente el porcentaje de los vacunados, pero pensar en vacunar en niños quizás es aventurado cuando todavía tenemos tantos adultos, tantos docentes, tanto personal administrativo en la escuela que no han sido vacunados. ¿Qué opinan en general en ese sentido? Y tenemos que sincerizar porque realmente no estamos en capacidad, por lo menos no por ahora, de vacunar a los niños. Y de cara al regreso a clase, que es lo que se está planteando, todavía quedan muchos docentes, mucho personal, no solamente hablo de la educación básica, hablo de la universitaria. De cara a este regreso a clases, todavía queda mucho personal por vacunar y entonces debemos dar la prioridad por los grupos de riesgo y todavía, como decía el doctor Castro, todavía nos falta insertarnos o sea, tenemos que estar claros en la realidad que tenemos y ser partícipe o alzar nuestra voz para que demos, que si queremos realmente una realidad, debemos apostar por que nosotros podamos tener o elevar, por supuesto, la cobertura vacunal en los adultos, en la estratificación como se debe hacer para poder llegar a este grupo de edad. Pero distamos todavía de hacerlo, pero yo confío plenamente en que se hagan las gestiones a través del gobierno y nosotros como colaboradores para que esto se logre. Y otra cosa que yo quería agregar es que debemos tomar en cuenta que estas patologías, como lo comentaron en los muchachos, hay un porcentaje que va a presentarse, describe shock, hipotensión, y que deben ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Y debemos ser realistas, nosotros tenemos que velar o apostar por la prevención antes de llegar a esto, por lo que les comentaba de costo-beneficio. Las unidades pediátricas de cuidados intensivos, desde que iniciamos con esta pandemia, han disminuido en número, y ustedes ven como a lo largo de todo el país son
cupos, o vamos a llamarlo así, que han disminuido, y no hemos podido por lo menos adquirir nuevos equipos o mejorar la capacidad que ya tenemos instalada. Entonces esto es como un todo, una realidad a la que nosotros tenemos que sumarnos, evaluarla, y como les comentaba, sensibilizar al grupo médico, no solamente a nosotros como actores, ¿verdad? Sino yo creo que a toda la población en que debe mantenerse la prevención y evaluar qué es lo que va a suceder ahorita cuando hagamos o nos reinsertemos nuevamente en este regreso a clase. Bueno, saludos a Tibisay Salcedo, que está desde Brasil y nos hace una pregunta o una reflexión. Aquí dice que es importante vacunar a los niños. Aquí, gracias a Dios, en Brasil ya se colocó la primera dosis en adolescentes e iniciaron en niños, en el estado de Sao Paulo. Entonces, quizás en Venezuela lo bueno es que vamos a tener la información de los estudios que se vayan haciendo en los distintos países para saber qué es lo más adecuado en ese sentido, porque preguntan sobre todo qué vacuna colocar en niños en Venezuela y tú estabas respondiendo en parte de eso. Debemos apostar y sentarnos a conversar con las autoridades sanitarias para que esto sea un logro. Hasta ahora, fíjate que los mismos estudiantes de enfermería y de medicina, que son los que están siendo vacunados, se vacunan a partir de los 19 años de edad. Entonces, es algo que nosotros tenemos que sentarnos a discutir y a tratar de que esto pueda ser una realidad para nosotros, como lo están poniendo en práctica otros países, pues. Y como dices tú, va a ser muy importante que los estudios que ellos elaboren sea un reflejo para lo que nosotros pudiéramos tener. Claro. Aquí María Fernanda Vargas dice que los pacientes que ha manejado siempre han sido post-COVID y pregunta sobre la experiencia del uso de Remdesivir en los pacientes a nivel pediátrico. Bueno, si estamos hablando para el SIN, para el síndrome inflamatorio multisistémico, recordar que esto es un estado que sería el post-COVID, que se describa que pudiera ser la media de presentación 27 días, pero pudiéramos tener pacientes con este tipo de presentaciones hasta 6 días, es otra cosa, pero ya en esta etapa no estaría indicado el Remdesivir. Recordar que el Remdesivir tiene sus indicaciones precisas en el momento en que sospechamos precozmente la enfermedad en los primeros días y que, por supuesto, el paciente amerite aporte de oxígeno. Eso debemos, o que esté desde el punto de vista de la clasificación clínica, que sea un paciente severo a crítico para el uso de este fármaco. La doctora Flor Pujol, quien agradecemos su participación y le mandamos saludos, dice que está muy interesante el foro y que se tiene indicios que el SIN podría haberse incrementado con la variante Delta, quizás sobre todo en otros países. Bueno, yo no me quiero adelantar, pero realmente preocupa los casos y es lo que se quiere, en lo que se quiere trabajar ahorita. Sería muy interesante que nosotros pudiéramos a este tipo de paciente hacerle las pruebas, que tuviéramos la disponibilidad, como les hablaba antes, de las herramientas diagnósticas. Nosotros nos hemos apoyado para hacer serología, PCR, pero usted no es conocido de todo el país que esas limitaciones por la escasez de las mismas, que ahora con la circulación del virus, pues sencillamente con tener un nexo epidemiológico prácticamente estamos haciendo el diagnóstico, que no sería lo adecuado. Pero sería interesante, doctora, que nosotros pudiéramos tener la herramienta diagnóstica y que pudiéramos hacer un trabajo de este tipo. Yo le hago la invitación que nos sume a nosotros y pudiéramos hacer un trabajo en adelante para dar una respuesta a esto. Pero de verdad estamos abiertos a todo esto y yo creo que nosotros como personal de salud debemos estar alineados en que desde el punto de vista epidemiológico debemos conocer nuestra realidad y por supuesto hacerla conocer al país, porque va a ser una de las maneras en la que podamos afrontar esto. Y como les digo, el costo-beneficio para el sector salud y las secuelas de estas enfermedades debemos tenerlas en consideración, porque es un paciente que va a ser paciente durante toda la vida, va a dejar de ser un paciente pediátrico para convertirse luego en un paciente
de medicina interna. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos evaluar. Yo creo que es importante, bueno, estamos transmitiendo en vivo, agradecemos a todos los que están haciendo preguntas, incluso Elida da Pena está en Valencia, pero no Valencia, Venezuela, Valencia, España, y agradecemos su participación. Y el modelaje es algo relevante, porque fíjense que aquí están infectólogos, pediatras, que están en conjunto con otra persona y vemos que entran o salen personas y tienen mascarillas, y eso es bien importante, ¿no? Yo ahorita estoy aquí solo y por eso no estoy usando mascarilla, igual que Miley, y es relevante, es parte del ejemplo. La vacunación es muy importante, pero el uso de la mascarilla igualmente, como ella lo mencionaba, y las otras medidas de prevención son muy relevantes. Aquí, adicionalmente, están haciendo un comentario entonces Omar Álvarez Chirino, que dice que en Venezuela no hay condiciones para regreso a clases presenciales. Por supuesto, hay información o consideraciones o opiniones distintas en cada persona y en cada profesional. Es complejo. La manera de buscar hacer las cosas, pienso que debería ser en consenso, involucrar a los expertos, así como está diciendo Miley, involucrar a los que más saben cada área. Sería fundamental para un retorno a clases fijar lineamientos técnicos, científicos, bien establecidos, orientados no solo en el aspecto de salud y prevención, sino también en el aspecto de educación, infraestructura, ventilación, y deberían estar involucrados distintos factores. El regreso a clase no debería ser simplemente una orden o un decreto, debería ser una medida en conjunto que debe involucrarse igualmente a las comunidades, los representantes, los padres, y buscar hacer las cosas mejor, y más tomando en consideración que hay pocos hospitales pediátricos en Venezuela, y vemos lo que ha pasado en Estados Unidos, sobre todo en el estado de la Florida, cómo ha colapsado distintos centros pediátricos en la Florida con el retorno a clase, pero también con los porcentajes bajos de vacunación. En los condados que hay menos vacunados, hubo incluso 4 veces más casos en niños que en los condados donde estaban mejor vacunados. Entonces, sin comprometerte mucho, pero ¿qué piensas eventualmente con respecto a este tema tan complicado y complejo del retorno a clase? Bien, Manuel. Con respecto al regreso a clase, fíjate que la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, desde su comité anti-COVID, hemos hecho la evaluación de lo mismo, y esto es complejo, tiene muchas aristas, pero debemos de garantizar siempre que esto se haga de una manera segura, siguiendo las medidas de bioseguridad y tratando de garantizar, por lo menos en el nivel universitario, que nuestros estudiantes estén vacunados, porque eso va a minimizar el impacto. Y tomando en consideración lo que ya hablábamos anteriormente, que a través de esto podemos garantizar por lo menos minimizar las presentaciones severas o la mortalidad cuando estamos ante un SARS-CoV-2. Pero ¿qué pasa con los niños? Los niños, si bien es cierto que este regreso a clase al que están haciendo llamado, debemos cuidar que no solamente porque estos niños no van a estar vacunados, primero, o sea, que los docentes deben estar vacunados y que los centros educativos cumplan con requerimientos mínimos para poder albergar, estoy hablando de ventilación, de aforo, de circulación, de áreas seguras y de bioseguridad, resguardando lo que es lavado de manos, distanciamiento social, uso del tapaboca, en ese sentido. Entonces, es algo que de verdad es para sentarse a evaluar todo esto y ver el impacto, porque no sabemos si una vez que iniciemos estas actividades escolares, lo que podamos tener es en los centros educativos brotes pequeños, pero siguen siendo brotes y por supuesto un riesgo. Sobre todo por la transmisibilidad, como estaba comentando la doctora Pujol, de la variante esta delta, que se describe que es un poco, la RO es un poquito más elevada de lo que se hizo inicialmente con el virus salvaje. No sé si eso responde a tu pregunta, Manuel. Quisiera escuchar a tus médicos pediatras del posgrado, ¿qué opiniones tienen en los distintos elementos que hemos discutido? Para nosotros el hecho del aumento de casos que hemos tenido en los últimos meses
ha sido bastante importante. Hemos tenido la oportunidad de manejar día a día estos pacientes, incluso nos hace alerta, nos llama la atención de lo pendiente que debemos de estar sobre los antecedentes de estos pacientes, de las diferentes presentaciones clínicas que podemos evidenciar, ya que actualmente es difícil hacer el diagnóstico inicial en estos pacientes y hemos tenido muchos casos en los que pueden salir del área de los pacientes sintomáticos respiratorios y estar incluso mezclados en otras áreas de servicio del hospital, y que incluso, a pesar de que la literatura plantea de que el SIN está asociado más frecuentemente a pacientes post-COVID, hemos tenido la oportunidad de ver pacientes con serología con para-IgM positiva en el momento en que hacen el cuadro clínico del SIN, y que es eso, hacer un llamado de atención a todo el que tiene contacto con estos pacientes para poder plantear el diagnóstico oportuno y el manejo oportuno con estos pacientes. Es algo que hay que tener en cuenta y estar vigilantes y alertas. Igualmente es importante lo que tú comentabas, y sobre todo porque la doctora Flor Pujol se pone a la orden en el IDIC, pero es difícil porque ya cuando se presenta el SIN, por supuesto que ya no hay virus a nivel de las secreciones respiratorias y no va a haber manera de identificar retrospectivamente qué variante está produciendo el problema. Quizás es una limitante. Quizás parte del elemento es buscar una estrategia que todos los casos pediátricos que se han identificado por PCR, quizás se busquen estudiar esos casos y después tratar de determinar si, bueno, es una manera de determinar. Por supuesto que los casos pediátricos hospitalizados son menos que los adultos, pero puede ser parte del planteamiento que se pudiera hacer a nivel de nuestro centro hospitalario pediátrico. Ahí, bueno, Elida Da Pena, que está desde Valencia, España, hace comentarios y nos manda saludos y abrazos, y dice que la prevención es fundamental para disminuir los casos, que en España, que sí están vacunando, sobre todo con la de Pfizer en los mayores de 12 años, dicen que los niños que se están infectando han sido los no vacunados. Igualmente, Omar Álvarez insiste en las medidas de protección, igual Tibisay Salcedo desde Brasil dice de la importancia de todas estas medidas, de no bajar la guardia, y yo pienso que todos estamos muy claros y en distintos países, y eso alegra en ese sentido, pero también hay un agotamiento de la población, y uno ve que el agotamiento de la población ocurrió con el mismo hecho de campamentos vacacionales, y algunos de ellos en Claras, precisamente, donde fueron focos de brotes de COVID-19 a nivel de niños, de adolescentes. Eso no se difundió mucho, pero quizás parte de la preocupación, porque muchas veces en la misma casa no necesariamente hay la insistencia que quizás nosotros vemos, y Miley y su casa usan mascarillas, y en la casa de uno, y todo, pero no necesariamente todo el mundo tiene la misma educación, capacitación y el mismo conocimiento en ese sentido, y es muy complejo. Es deber del Estado también educar a la población, y nosotros hacemos el esfuerzo de buscar educar, y cuando hablo nosotros, la Universidad Central de Venezuela, todos los factores que estamos aquí presentes en general, buscamos educar, pero no es suficiente. Es muy importante fijar lineamientos y elementos estrictos, llamar nuevamente al uso obligatorio de mascarillas. Aquí la gente usa mucho las mascarillas, pero si se insisten en la obligatoriedad, evidentemente eso va a ser importante, pero también ha habido relajamiento en distintos tipos de reuniones, eventos. Entiendo que algunos eventos están haciendo muestras masivas, como puede ser un matrimonio en general, y a todos los invitados de ese matrimonio le hacen las pruebas, pero nosotros no tenemos la capacidad de hacer, como en otros países, pruebas masivas a los estudiantes antes de ir a clase. Entonces, dependemos de otros factores más importantes, que es la educación y la prevención. Y en ese sentido, entiendo que la labor que han hecho ustedes desde el posgrado en lo educativo ha sido muy importante. ¿Por qué no nos hablas al respecto, Miley, de todo lo que están haciendo en educación y sobre todo a nivel de la población?
Sí, correcto. Yo quería hacer un comentario acá sobre el daño colateral que se está presentando, porque fíjate que a propósito de lo que tú comentabas, de que los niños, de que este distanciamiento ha sido y ha generado mucho estrés en los niños, que ha causado inclusive pérdidas de trabajo. Las evaluaciones ahora hemos visto con mayor preocupación cómo las patologías psiquiátricas o desde el punto de vista psicológico se han acentuado porque este momento o este escenario pandemia así lo amerita. Entonces yo considero que eso es como un daño colateral, la pérdida de trabajo, los padres que se han visto limitados en muchas cosas porque no tienen ya su trabajo, no salen a trabajar, el ingreso no ha sido el mismo, y esto ha hecho un poco que todo este escenario se ha modificado. Entonces, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de rescatar y de tratar de que este daño colateral, de minimizarlo. Y es como tú comentas, debemos hacer educación, debemos instruir, ser multiplicadores a nivel de posgrado de pediatría, ahora que pregrado, las universidades van a comenzar sus asistencias, sus clases semipresenciales. Nosotros tenemos que seguir trabajando, dándoles cursos de inducción, de capacitación, para que estos sean multiplicadores, y no solamente eso, sino en el momento en que tenemos en la consulta, que tenemos a una mamá que acude porque realmente tiene que hacerlo, tiene criterio de asistencia al hospital o a cualquier centro de salud en el que amerite cuidado, nosotros tenemos que ser multiplicadores. O sea, esto es un trabajo que tiene que ser lento, progresivo, pero mantenido. No podemos definitivamente bajar la guardia, y lo que se ha comentado hasta ahora, esta situación vino para quedarse y tenemos que aprender a vivir con esta realidad, con este escenario, y definitivamente no desestimar el SARS-CoV-2, que como hemos visto, no terminamos de aprender sobre él mismo, y que cada día lo que podamos decir hoy, ya mañana cambia la realidad o tenemos otra situación. Bueno, yo estoy muy complacido, realmente la labor que ustedes están haciendo es admirable, y Miley y Marisabel, es admirable realmente el que mantenga el posgrado, las actividades académicas que están haciendo con los otros posgrados de infectología pediátrica han sido muy importantes. Y yo quisiera, bueno, ya dando cierre a este evento, que cada uno de ustedes, por supuesto, Laura Moreno, Victoria Escalona, igualmente Jimmy Rubio, den sus palabras de cierre. Tú también, Miley, ojalá la Marisabel Santana esté por ahí, también nos dé una palabra de cierre, algún comentario que consideren. Y finalmente, el doctor Héctor Arrechedera, al cual le estamos agradecidos a él, a todo el equipo de SOS Telemedicina, al profesor Luis Jacinto, María Dolores Fariña, a Jesús, a todos los que hacen posible que nosotros estemos transmitiendo desde la casa que vence las sombras, y que todos en conjunto buscamos que las cosas se hagan mejor en el país, y estamos apostando en positivo, que las cosas se hagan mejor en el país. Agradecido a todos los que han estado presentes desde distintos lugares del mundo, y tomaremos la palabra de la doctora Flor Pujol y buscaremos que se investigue más en niños, y Miley seguro lo va a hacer. Ella sí, seguro, quizá la dificultad es mandar las muestras desde Barquisimeto a Caracas, pero claro que vamos a hacer eso, y estamos muy complacidos. La educación es el camino para que los países se desarrollen, para que los países crezcan, y todos aquí estamos apostando en la educación en distintos niveles, y eso va a ser lo que va a ayudar a rescatar a nuestro país y hacerlo cada vez mejor, en la medida que estemos más instruidos, y simplemente con mayor educación. Eso implica mayor poder de las comunidades, mayor poder, mayor libertad, y simplemente buscar hacer las cosas como corresponde. Gracias a todos ustedes. Entonces, sus palabras de cierre, y finalmente la palabra de cierre de Héctor Arrechedera. Saludos. Lamento no ver, es porque tenía una oreja aquí y la otra oreja en el Frente Training de HIV pediátrico, que lamentablemente coincidió con la hora del SOS Telemedicina, pero bueno, una excelente actividad. Estuve más pendiente de esta que del otro, pero bueno, saludos a todos, espero que haya sido de provecho, y bueno, realmente, como dice Manuel, pues este tipo de actividades y la educación continua es lo que va a fortalecer
lo que es la actividad médica en nuestro país y la unión entre todas las sociedades científicas, la unión entre todos los miembros de las sociedades científicas para llevar este país adelante. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Espero que la actividad haya sido de provecho. Recordemos que nosotros pues trabajamos con niños y la importancia de estas dos patologías que hablamos principalmente, que probablemente la hemos visto en un mayor auge en los últimos tiempos. Sin embargo, pues también debemos recordar que existen coinfecciones. Podemos tener COVID con Kawasaki, Kawasaki con dengue, y igual, o sea, muchas veces cuando nos llevan a los pacientes a la consulta, siempre nos preguntan, doctor, ¿y las gripes ya no existen? Sí existen, pero lamentablemente en pandemia ahorita, principalmente hay que descartar COVID y recordar que a los niños también les da COVID. Probablemente los síntomas son más leves, pueden presentarlo y en algunos casos pues, pueden tener secuelas y un desenlace fatal. A la orden, principalmente los adultos, creo que debemos ser más responsables, el uso adecuado de la mascarilla, recordar el distanciamiento físico y principalmente lo que es el lavado de manos, que nos evita ayudar a lo que son infecciones, no solo las infecciones virales, cualquier tipo de infecciones bacterianas, las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Entonces la prevención está en nosotros. Como lo decíamos anteriormente, pues va en este caso que estamos hablando de mayormente en niños, pues mantener, como lo decía Tibisay Salcedo por el canal de YouTube, creo que las campañas educativas en el contexto de los niños van a ser muy importantes, concientizar a estos niños, hacerles la educación de lo que es el uso del lavado de manos, más que ahora que se está planteando el regreso a clase, pues va a ser bien importante. Igual a todas las sociedades de investigación y a todos los que mantener caracterización de todos estos síntomas y de tener caracterizado cualquier síntoma de esto para evidenciar cualquier modificación en el contexto de este sí. Bueno, muy agradecido. Dar las gracias por la participación. Esto nos motiva a nosotros que estamos en formación a seguir estudiando, a seguir informándonos para brindar una mejor atención a nuestros pacientes y hacer el llamado de atención, como Laura comentó. Nosotros debemos seguir siendo ese pilar de información, debemos ser nosotros quienes sigamos dando el ejemplo, mantener las medidas de bioseguridad, a pesar de que poco a poco no hemos logrado la vacunación masiva como quisiéramos en nuestro país, a pesar de que poco a poco hemos ido avanzando un poco más, pues no bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad. Sobre todo eso, hay que hacer campañas educativas también con los niños, ahorita que se haga este llamado al reinicio de clases presenciales e insistir en ellos en lo que es el lavado de manos, en el uso adecuado de tapabocas, en insistir que si esto se llega a dar, no se quiten el tapabocas en las aulas de clase, y nosotros debemos ser los que debemos estar allí vigilando, ser vigilantes día a día de que esto se cumpla. Damos las gracias a todos los que estuvieron presentes con nosotros, a la Universidad Central de Venezuela, nosotros acá en estos espacios educativos, de que podamos ser multiplicadores y esperamos tener un nuevo encuentro. Muchísimas gracias, saludos y seguimos dando y apostando por este país y seguiremos en nuestra posición dando lo mejor de nosotros. Un abrazo para todos. Bueno, finalmente me toca a mí cerrar el evento. Y bueno, en primer lugar, decirles que estoy muy agradecido y además muy contento de que esta actividad, de esta discusión de casos clínicos, lo hayan llevado los residentes del posgrado de infectología pediátrica. Yo creo que este es un excelente espacio, una excelente ventana para que los residentes empiecen a tomar la palabra y empiecen a compartir ese conocimiento junto con sus adjuntos, junto con sus docentes. Ese es el espacio de la academia, ese es el espacio de la universidad y ese es el incentivo que tenemos que darle a estos jóvenes que se están formando como buenos médicos en las universidades nacionales.
Y yo creo que, además, por otro lado, me encanta que sea el Estado Lara el que esté dando, digamos, hoy en día, tomando la palabra, y ojalá otros colegas de la Universidad del Zulia, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Oriente, de la Universidad de Carabobo, pongan a sus presidentes a compartir este conocimiento, que hagamos redes para que esto que se está haciendo se conozca mucho más en Venezuela, porque esto es a lo que hay que apostar, a la educación de calidad, a la formación de buenos médicos y a la capacitación de nuestros profesionales de la salud. Desde la Universidad Central de Venezuela les comento que estoy inmensamente agradecido a Manuel Figuera como presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología por haber organizado este evento y bueno, que sea el primero de muchos y de nuevo les digo, doctora y doctores, este espacio es de ustedes, de las universidades que vencen la sombra.